El pasado 10 de mayo tuvo lugar el Festival de Eurovisión. España obtuvo el tercer puesto, la mejor posición en 27 años. ¿Queréis descubrir más sobre la actuación de España mientras aprendemos español? Pues no os mováis, porque empezamos. Vamos a comenzar con una pregunta sencilla. ¿Qué es Eurovisión? Eurovisión es el evento no deportivo más visto en España. En términos simples, es un concurso internacional de canciones organizado por la Unión Europea de Radiodifusión. Se lleva a cabo cada año en el país ganador de la edición anterior. Este año ha sido en Italia porque en 2021 Italia fue la ganadora con la canción Zitti e Buoni. Pero Eurovisión es más que un concurso, pues recoge momentos torpes de presentadores, actuaciones graciosas, mensajes políticos, tensiones y mucho tema de conversación, mucha polémica. Después de cada festival, en las redes se habla mucho de este tema. ¿Y cómo empezó? Tras la Segunda Guerra Mundial, esta Unión Europea de Radiodifusión decidió crear un concurso que uniera de alguna manera al continente. En 1956 se organizó la primera edición también para ensayar con la tecnología que acababan de desarrollar para retransmitir la televisión en directo. Ya sabéis que los programas de televisión pueden ser en directo o en diferido. Pues el primero de Eurovisión, fue en directo, aunque muy pocos españoles tenían televisión, así que muchos lo siguieron por la radio. Y vamos ya con la representante de España este año. Chanel Herrero Martínez, ya sabéis que los españoles solemos tener dos apellidos, el primero normalmente el del padre y el segundo el de la madre, aunque ahora ya se puede elegir el orden. Bueno, pues Chanel es actriz y es bailarina y nació en La Habana, en Cuba, en 1991, pero llegó a Cataluña a los 3 años. Desde los 7 ha recibido clases de canto y de ballet y la hemos podido ver en musicales muy exitosos como El Rey León. Su madre es fan de Coco Chanel, la marca de cosméticos, ropa y colonias. Y por eso decidió poner el nombre de Chanel a su hija. ¿Y cómo llegó Chanel a Eurovisión? A través del Benidorm Fest, que es organizado por la televisión española en esta ciudad, que está en la costa, está en Alicante. Esta ciudad es muy turística y también se la conoce como el Nueva York del Mediterráneo, porque es la ciudad con más rascacielos de España. En este concurso hay también distintos participantes y se decide quién gana con un sistema específico de votaciones. Cuando Chanel salió elegida, hubo mucha polémica. Incluso los políticos se metieron en este tema. Dijeron que en las votaciones hubo tongo. Decimos que hay tongo cuando el sistema de votos no ha sido transparente. Sea como fuere, o sea, de cualquier modo, cuando Chanel actuó la semana pasada, todo el mundo parecía haber olvidado esta polémica. Y aunque Chanel había recibido mucho odio tras el Benidorm Fest, las redes se llenaron de felicitaciones cuando terminó su actuación. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tuit que le dedicó la Policía Nacional. Si los haters te intentan amargar como le pasó a Chanel, tranquilo.
Sigue tu vida y sé feliz, porque el trabajo duro lleva al éxito. Mucha suerte, a por el chanelazo. Eso de chanelazo viene de pelotazo. Dar el pelotazo significa tener éxito de golpe. Entonces, han cambiado la primera parte de pelotazo y han puesto el nombre de Chanel. Vamos a hablar sobre la actuación. En un impresionante escenario, Chanel hizo una coreografía impresionante. Podemos decir que pisó fuerte el escenario, que significa demostrar seguridad, que te desenvuelves muy bien. Eso es pisar fuerte. Chanel iba vestida con un mono negro y una torera de pedrería. Una torera es una chaqueta corta parecida a la que llevan los toreros. La vestimenta de Chanel no ha dejado indiferente a nadie. No dejar indiferente a nadie significa que ha impresionado a todo el mundo y que todo el mundo tiene una opinión. Al final del baile, Chanel sacó un abanico y es un guiño al folclore español. El abanico se usa cuando se baila sevillanas, pero también cuando hace calor. ¿Cómo puede ayudarte a aprender español Eurovisión? Bueno, pues aparte de intentar traducir y entender la canción de Chanel, aunque realmente pocas frases son en español, puedes dedicarte a buscar memes sobre esta gala. Siempre aparecen memes muy graciosos por las redes y hoy quiero que veamos algunos juntos. Vamos a empezar con este que nombra a Rumanía, un país que apostó también por la cultura española para la puesta en escena y para los ritmos de su canción. Solo el estribillo lo decían en español, el resto era en inglés, pero es muy gracioso ver cómo ponen a una mujer graciosa con la bandera de España puesta así en la cabeza. Este otro meme dice: yo pisando algo mojado con calcetines, porque es una sensación muy desagradable cuando llevas calcetines y el propio calcetín se te moja. Entonces por eso han sacado la cara de este cantante así. Y el último meme que he encontrado, pero que vosotros podéis buscar muchos más, es este de los presentadores que llevan trajes con colores muy chillones. El color chillón es un color muy llamativo. Recuerdan a los colores de los cartuchos de tinta. Por eso dice que parece que estos tres personajes son los colores cuando se te acaba el cartucho amarillo de la impresora, porque solo falta el color amarillo. Os animo a que busquéis muchos más porque hay memes muy graciosos sobre esta noche. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle a like, contadme en los comentarios cuál fue vuestra canción favorita y qué opináis sobre la actuación de Chanel. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!